Pues muy buenas tardes a todos. Por aquí Tony Secola de nuevo con nuestro webinar semanal de los últimos cambios. Como siempre les comentamos, todos los martes enviamos el newsletter actualizado y el jueves entonces profundizamos un poquito más en los temas de interés a través de estos webinars. Esto lo hemos hecho por los últimos, creo que este es el sexto jueves que lo hacemos. Esto no es una consulta legal, esto es simplemente para dejarles saber las cositas que están pasando y cómo podemos prepararnos para atenderlo. Los objetivos, discutir los últimos cambios, identificar cualquier duda existente que podamos tener en estos momentos. Hoy yo creo que la presentación va a ser un poquito más corta, de 45 minutos. Las preguntas las hacemos a través del chat, las hacemos a fin de la presentación. Todos estamos en mute, les recuerdo que estamos grabando. Y vamos a hablar 10 minutos repasando por encimita las cosas que ya hemos hablado, para que los tengan en mente, y vamos de lleno, como unos 25 o 30 minutos, a calcular cómo es que se va a hacer el ajuste de la condonación de deuda de los que obtuvieron el PPP. En cuanto a retenciones de servicios profesionales, pues ya saben, en estos momentos no se hacen retenciones cuando hacemos los pagos por servicios profesionales, a menos que el suplidor lo pida, y de hacerlo así, se edita el suplidor en el sistema del Chavo para que los próximos pagos salgan con retención y se haga entonces el depósito en Hacienda para el 15 del próximo mes. Les recordamos que ahora mismo estamos procesando los pagos todos los miércoles de forma gratuita para todos los clientes. Si entran las facturas o nosotros las entramos al sistema y ustedes aprueban los pagos, nosotros entonces enviamos los pagos directamente por correo o electrónico a los suplidores, cosa de que no haya intercambio de manos. Les recordamos que ya el tema del IBU está otra vez funcionando, por decirlo así. Seguimos con un mes de atraso, pero ya hay que estar pendiente. En mayo 20 hay que depositar lo que se cobró durante el mes de marzo. ¿Okay? Usualmente esto se depositaba, si se cobraba en marzo, se depositaba en abril. Pues ahora lo que se cobró en marzo se deposita en mayo 20, sin tener que estar haciendo los pagos bimensuales. Les recordamos que las informativas todavía tenemos hasta mayo 15 para hacerlas y que en base al código nuevo, pues si no hay informativa, muchas de las deducciones que tomamos en las planillas todavía se pueden limitar para proyectos del cómputo alterno. Hay un proyecto en la Cámara iba a empezar a evaluar el proyecto que estaba pendiente, hasta ahora no ha pasado nada. Que extendía algunas cosas y eliminaba algunas cosas, así que por lo menos las corporaciones regulares en estos momentos no deberían hacer sus planillas porque puede ser que cambie el cálculo de las planillas del 2019. Estas cosas las hemos hablado. Hay una nueva ley, les recuerdo que es la ley 37, que les aplica a los no exentos, que básicamente los empleados que se sientan enfermos, que haya sospecha que tienen el COVID, pues tienen 5 días adicionales de enfermedad con paga. Esta es la ley, la pueden ver, es bien cortita, y básicamente pues eso es lo que estipula. Todavía está el tema de los préstamos a los empleados, que podemos adelantarle cierto dinero sin que ellos tengan que tributar por el mismo, y se le quita a través de pagos de retenciones en los pagos futuros de nómina, que no pueden exceder el 20% de su pago bruto. Y también le podemos pagar 2.000 mensuales o 4.000 en lo que queda del año, que sean no tributables para proyectos de Puerto Rico. Y el máximo del préstamo que podemos dar es de $20.000. Todavía están por ahí los temas de los $500 de los individuos, los 1.500 de las pymes. Este fondo todavía empezó el 15 de abril. Este es el fondo de hasta $50.000 que pueden solicitar hasta hoy. Yo no sé de nadie que lo haya podido solicitar. Tengo 2 clientes que están pendientes. Hoy mismo hablé con uno de ellos. Entonces le salió una deuda en Hacienda y él tiene la evidencia y demás, pero no puede ir a limpiarla, como decimos. Y entonces no puede subirlo al portal, la evidencia que tiene, porque es muy grande el archivo. Bueno, es medio complicadito el solicitarlo, pero siguen siendo $50.000 que están disponibles al primero que los pida, y básicamente pues es un tema de que le reembolsan al patrono si incurrió en gastos para lograr que los empleados no perdieran el trabajo. Y entiendo que a través de la solicitud están pidiendo los nombres de esos empleados que los cesantearon y que por hacer esta inversión en este equipo o estos costos adicionales para que ellos pudiesen trabajar remoto,
pues lo reemplearon de vuelta. Si es así, pues entonces es un poquito todavía más complicado el conseguir este dinero porque tienes que haberlos cesanteado y entonces emplearlos de vuelta. Nosotros entendíamos hasta el momento que era pues costos que se incurrieron para mantener a los empleados y que pudiesen trabajar remotamente, pero no que tenían que despedirlos y después traerlos para atrás. Así que eso todavía está en veremos. Es un fondo relativamente nuevo, es de Puerto Rico, así que pues ya sabemos que tienen algunas complicaciones. Vamos entonces a los temas federales. En los temas federales son 6 temas principales. Vamos de lleno a cada uno de ellos. Los 1.200 de individuos, como ya saben, ya el secretario está anunciando que están llegando. Me consta que están llegando algunos de estos $1.200 a los individuos, como él había establecido. Se había hablado de que a finales de abril ellos iban a empezar a repartir estos 1.200 por individuo. Si estás casado son 2.400 más 500 por dependiente. Entendemos que le están llegando a todos aquellos que ya radicaron su planilla del 2019 y pusieron su número de cuenta, ya sea para que les reintegren si tenían un reintegro pendiente o ya sea para hacer el pago. Si Hacienda tiene su número de cuenta, pues con eso fue que empezaron. ¿Okay? Y ya el secretario anunció que mañana viernes, pues aquellos que no pusieron sus números de cuenta, pues que iban a publicar de alguna manera algún portal para que pudiesen entrar estos contribuyentes, poner su información de número de cuenta y que así puedan depositarle el dinero. Así que estar pendiente, los que no lo hayan recibido, pues estar pendiente a los anuncios que salgan mañana en la prensa sobre los 1.200 y Hacienda. Está el tema todavía, como siempre, ¿verdad? El COVID Sick y COVID Family, que son las 2 licencias federales, que básicamente creó mucha confusión al principio, ya está un poquito más claro todo. Ustedes como patrono, lo principal es que pongan el póster en sus oficinas y si la gente no está yendo a trabajar a su oficina, pues mi consejo es que se lo envíen por email a todo el mundo. Ya los posters se han enviado con cada uno de estos webinars, cuando enviamos en la grabación y los demás materiales. No va a ser la excepción ahora. Cuando terminemos este webinar, yo les voy a enviar toda la información y les va a incluir el póster nuevamente por si no lo han enviado. Y les recordamos que siempre consulten con su abogado laboral porque esto es bastante confuso y lo que queremos es que vayan a pagar estas licencias y que después no puedan reclamar el crédito que les corresponde de parte del IRS. Este es el póster es bastante explicativo, así que no quiero entrar en él. Aquí habla de los límites, cuánto hay que pagar, los 3 tipos de licencia que hay y demás. Y como sus empleados lo van a tener disponible, ¿verdad? Porque lo tienen a la mano, pues por lo menos esto usted debería estar familiarizado con ello. Si tienen cualquier duda, ven los webinars anteriores que está explicado en mucho detalle. Por ahora, lo importante es que envíe el póster o lo publique y que le aclare a los empleados cuáles son sus turnos de trabajo, ¿verdad? Lo que usted espera que ellos trabajen. Porque si un empleado de estos no puede trabajar por una de las razones que les cubre las licencias, pues entonces ellos se supone que se acerquen a usted y entonces pues le someta cierta información para entonces usted evaluarla, consultarla con su abogado y si procede, esto es en un empleado por empleado basis, por decirlo así, o sea, cada empleado se trata distinto o aparte, pues si procede la licencia, entonces se solicita que configuremos los earning codes en el sistema del chavo para que entonces los comience a usar y que entonces pues todos los cálculos se hagan de forma correcta y se pueda reclamar el crédito, ¿verdad? Ese dinero que usted está compensando a estos empleados mientras ellos no están trabajando porque cualificaron por una de estas licencias, usted lo recupera del IRS, así que no le cuesta a usted como patrón. Los videos de cómo utilizar los earning codes están ya publicados. Vamos entonces a los 2 préstamos principales, y el que vamos a estar hablando bastante en detalle hoy es el del PPP, el Paycheck Protection Program. Existen 2 préstamos y nunca podemos perder de vista que el otro préstamo existe también y hay muchos clientes que están considerando solicitarlo. El PPP, como ustedes saben, pues es la primera columna que tenemos aquí y consiste de un préstamo que básicamente tiene unos términos bien atractivos, es a un 1%, se paga a través de 2 años, comenzando 6 meses después de que te otorgaron el préstamo. Así que vamos a asumir para propósito de esta conversación que vamos todos a empezar a pagar el préstamo en enero del 2021. Quizás un poquito antes, pero para propósito de este seminario vamos a decir que es enero. Así que básicamente es un préstamo como cualquier otro, pero tiene la salvedad de que si gastamos el dinero de cierta manera, pues el banco no nos perdona. ¿Okay? No nos puede perdonar el préstamo total o gran parte del mismo. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo es que es ese proceso más adelante.
El otro préstamo que está disponible, que siempre lo ha estado, es el préstamo de los Disaster Loans, que básicamente pues son hasta $2 millones y pues también tienen unos términos bastante atractivos porque es al 375 y básicamente pues la banca privada no está prestando el 375, está prestando mucho más, pero entiéndase que esto es un préstamo como cualquier otro y básicamente pues hay que someter estado financiero, demostrar capacidad de repago, etcétera, etcétera, y nuestra experiencia ha sido que es bastante difícil conseguirlo. Les comento que el préstamo del Disaster Loan venía con el CARES Act, se habían aprobado que una vez uno solicitaba ese préstamo, le iban a adelantar $10,000 contra ese préstamo y que si al final del día usted no cogía el préstamo, no tenía que devolverlo, o sea que se iba a convertir en un grant o en un award. Ese dinero, aparentemente mucha gente lo solicitó, esos 10,000, y básicamente los pusieron en hold de la semana pasada a esta. Ya esos fondos se habían acabado, igual que se acabaron los fondos del PPP en la primera ronda. Pero durante esta semana lo abrieron de nuevo, pero exclusivamente para los que estén en la industria de agricultura. ¿Okay? Así que básicamente los fondos volvieron a estar disponibles, se pueden solicitar préstamos de nuevo, pero solamente si estás en la industria de agricultura y las otras personas o los otros comercios que ya habían solicitado o habían comenzado ese trámite, pues todavía están en turno, ¿verdad? Y básicamente pues están diciendo que van a procesar cada una de las solicitudes on a first come, first serve basis, así que pues los que estamos en turno pues seguimos esperando. Durante el proceso, como obviamente mucha gente solicitó este adelanto, pues cambiaron las reglas del juego y básicamente pues los que lo solicitamos, pues básicamente nos están diciendo que ya no nos van a dar los $10,000, que nos van a dar hasta $1,000 por empleado. Así que si tenías 3 empleados cuando lo solicitaste, que es una de las cosas que te pregunta la solicitud, cuántos empleados uno tiene, pues sepa que lo que le van a adelantar son $3,000. Y que entonces puede seguir con el trámite de conseguir el préstamo o desiste del mismo y se queda entonces con los $3,000. Estos números no han cambiado, este es el número de confirmación por lo que sabemos que ya han pagado, van por más o menos por marzo 30, pagando los $10,000. El préstamo del PPP, ya lo hemos hablado bastante, así que no quiero entrar en mucho más detalle de eso. Sabemos que la primera ronda se terminó y ya estamos en la segunda ronda. Estas son las noticias de cuando se reactivó en abril 27. Yo llamé a Banco Popular hoy, ¿verdad? Que es el banco más grande de Puerto Rico, para confirmar que en efecto todavía estaban sometiendo solicitudes y sí, todavía hay espacio. Así que los que no hayan hecho el trámite, pues ya está bastante claro el proceso de solicitar el préstamo con cada uno de los bancos. Ya hay unas cooperativas que también están participando. Salió hoy en el Nuevo Día que hay 3 o 4 cooperativas que ya también están procesando este tipo de préstamos. Por lo tanto, el que no lo haya hecho, que entienda que le conviene, pues con mucho gusto puede ver los webinars anteriores, que ahí está explicado cómo se llenan las formas y qué es lo que hay que someter y demás. Pero procedan entonces a solicitarlo si es que les conviene. Y recuerden siempre que siempre hay que evaluar si este es el que le conviene o si le conviene el crédito por retención, que ahora que estamos viendo más de lleno el tema de cómo es que te condonan la deuda, pues el crédito por retención pues cada vez hace algo de sentido para algunos otros clientes y lo vamos a ver ya en mito cuando hablemos de eso. Lo importante es que sepan que en estos momentos hay fondos disponibles y que si no lo han pedido, pídanlo. Y si no se lo han aprobado, denle seguimiento a su banquero hasta que se lo apruebe. Hasta el día de ayer mismo publicaron, hoy es mayo 7, nuevas preguntas y respuestas. Cuando terminemos este seminario, se las hacemos llegar por si algo de esto les aplica. Yo no encontré nada que fuese así como que nos hayan aclarado algo muchísimo más que lo que hablamos en los webinars anteriores. Y las cosas más importantes se las resumo ya mismito. Para solicitar el préstamo, pues ya ustedes saben lo que tienen que solicitar. Curiosamente nos pedían el payroll register más cercano al 215 y ya vamos a ver el porqué. Esta es la solicitud, la hemos visto y discutido en los seminarios anteriores. Todos los bancos usan la misma solicitud. Esto es uno de los worksheets que usa Banco Popular en estos momentos para solicitar el préstamo. Y estos son los worksheets de los otros bancos. Los individuos, como ellos en la primera ronda como que se quedaron afuera porque los mismos bancos no sabían qué era lo que había que pedir o cómo tramitarlos y demás, pues básicamente pues hemos estado aclarando en esta segunda ronda muchos otros términos. Para propósitos de los individuos, ¿verdad? Los que están por servicios profesionales, que eso les aplica a todo el mundo que esté por servicios profesionales, cualquier contratista que usted tenga, pues cualificaría para este préstamo.
sí que se le puede dejar saber. Pero básicamente todo aquel que llene su anejo M, pues va a reportar sus ingresos y sus gastos, y entonces va a reportar su ganancia tributable, ¿verdad? Y ese es lo que se consideraría el salario del servicio profesional. Como quiera, ese salario está sujeto al máximo, que son los $100,000 anualizados. Así que aunque de ese número, lo máximo que le van a prestar es en base a 100,000 los 2 meses y medio. ¿Okay? Uno de los dudas, y lo menciono aquí, porque una de las dudas que tenemos es que obviamente cuando se solicita el préstamo, el PPP y el servicio profesional, lo solicitas con tu planilla del 2018. Y de alguna manera hay que evidenciar que después que te dieron el préstamo, ese era tu salario, y entendemos que lo que van a hacer es solicitarnos la planilla del 2019 también, como parte de la evidencia de esos documentos. Así que si usted tuvo servicio profesional en 2018 y después en 2019 tuvo otra cantidad, mayor o menor, pues puede ser que eso afecte el ajuste de la condonación. Y ya tenemos un poquito más de información, y lo vamos a ver ya mismito, de cómo es que se supone que se calcule la condonación cuando estás por servicio profesional y eres un DBA. Preguntas importantes que aclaramos la última vez, pero queremos recalcar. Mucha gente nos pregunta si con el dinero que recibimos del PPP podemos pagar licencias acumuladas como vacaciones, enfermedad, etcétera. La contestación es que sí, pueden pagar contra licencias viejas. Lo importante es que al empleado obviamente le llegue el dinero, ¿verdad? Aunque se lo estés aplicando a alguna otra acumulación que ese empleado tenga. Esto no aplica si le pagas a estos empleados utilizando las licencias de COVID Sick o COVID Family, porque al final del día aquellas te las van a reembolsar el IRS y sería un double benefit, por decirlo así. Si usas el dinero del PPP para pagarle a los empleados y se lo cargas también a esas licencias, y entonces le pides reembolso al IRS por el otro lado de esas licencias. Otra cosa que siempre nos están preguntando es cuándo comienzan las 8 semanas. Las 8 semanas comienzan el día en que ves el depósito en tu cuenta de banco. Ahí empieza a correr el reloj y es una de las cosas que tenemos que considerar. Hay muchas cosas que no sabemos. Vamos a hablar de lo que sí sabemos y lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es cuándo comienzan las 8 semanas, el día que te hacen el depósito en el banco. También sabemos que el 30 de enero ya comienza el proceso de que los bancos van a estar recibiendo las solicitudes de condonación. Esto no es un proceso automático. Lo que es automático es que usted firme un préstamo y se lo pagaron, se lo depositaron. Así que la realidad del caso es que si usted no hace más nada en enero o en diciembre, pues ya va a tener que empezar a repagar ese préstamo más el 1% por un periodo de 2 años. Así que usted tiene que solicitar el que le condonen la deuda, y para solicitarlo hay que someter cierta evidencia y hay que someter una certificación. Esa evidencia todavía no está clara, la certificación todavía no está clara. Cada banco tendrá que establecer sus políticas y obviamente pues, orientarnos de qué es lo que hay que someterle para que ellos entonces nos puedan emitir una carta. Los bancos por ley nos tienen que contestar en 60 días luego de nosotros someter la solicitud, asumiendo que sometimos toda la información que nos piden. Así que más o menos ese es el orden de los temas. También sabemos que la condonación de la deuda va a estar reducida o limitada si tenemos menos empleados o si tenemos los mismos empleados pero les pagamos menos. Y vamos a ver ya mismo el cálculo. También sabemos que hay una limitación de que los gastos que no son de nómina, que son permisibles, no pueden exceder el 25% de lo que hayas pagado de nómina. Y vamos a ver ya mismo el cálculo. Lo que no sabemos, hay algunas cosas que sí aclaramos, pero otras todavía no hemos podido aclarar. No sabemos cómo se calcula los full-time employees, el promedio de los empleados. Yo tengo un cómputo que vamos a ver. Es una idea. Tampoco sabemos qué quiere decir que esté certificado, si es un CPA, si es el cliente, si es el CFO, si es el dueño del negocio, quién certifica incluso los fondos. No sabemos si los gastos son incurridos o pagados. Como sabemos, pues por ejemplo, uno de los gastos que podemos reclamar es el gasto de la renta, pero no sabemos si tenemos que tener un cheque cancelado o si simplemente por tener un acuerdo de que hay que pagar la renta, pues ya incurrimos en esa deuda y por lo tanto podemos reclamarlo como parte de la condonación. No sabemos eso no han aclarado todavía. No sabemos si esto va a ser tributable para Puerto Rico. Por ahora no hay ningún evento tributable porque a nadie le han condonado ninguna deuda, y hasta que no te condonen la deuda no hay ningún evento tributable. Básicamente ahora mismo lo que tenemos todos es un préstamo. Nos prestaron dinero, nos depositaron en la cuenta de banco y debemos ese dinero.
Si lo gastamos como ellos nos dicen, pues sometemos una cierta evidencia y demás y quizás no los condonan, ¿okay? Pero por ahora no hay ningún evento tributable de nadie. Cuando nos los condonen, si es que no los condonan, pues podría ser un evento tributable. Ya en Estados Unidos se aclaró que para ellos, para el gobierno federal no es tributable, pero el gobierno de Puerto Rico tendría que aclarar que eso no fuese tributable para Puerto Rico. El gobierno federal sí aclaró ya que no es tributable la condonación de la deuda, pero entonces no es deducible el gasto que pagaste con esa condonación de esa deuda. Eso lo que quiere decir, y hace sentido, es que obviamente si tú pagaste unas nóminas y lo pagaste con el dinero federal y no solo tuviste que pagar el dinero federal al final, pues la realidad del caso es que no tuviste ningún gasto porque te lo pagó el gobierno federal. Así que no sería justo que en tu planilla tú pudieses reclamar un gasto por esas nóminas cuando en realidad alguien más te las pagó y no te pidieron que se los repagaras para atrás. Así que pues para el gobierno federal ya eso está claro, para Puerto Rico veremos a ver cómo termina esto. Entendemos que de ninguna manera vas a salir perjudicado, porque si la condonación no es tributable y se espera que legislen para que no sea tributable, pues lo peor que puede pasar es que pierdas el gasto, pero el caso es que el gasto en realidad no lo incurriste porque te lo pagó el gobierno federal si te perdonan el préstamo. Lo otro que está pendiente es cómo se puede probar el costo de la nómina de los servicios profesionales, los que están por DBA. Ya tenemos información, se la compartimos ya mismito en los próximos slides. No sabemos todavía cómo se va a justificar aquellos que recibimos los $10,000 de adelanto que solicitamos en el award, en el grant del disaster loan que hablamos hace unos minutos. No sabemos cómo eso afecta la condonación de la deuda, si de alguna manera, y cómo podemos justificar que no gastamos el dinero en lo mismo, cosa de que el grant no tengamos que repagarlo para atrás ni sea parte del préstamo y no afecte la cantidad que nos condonan. La fórmula de cómo es que se calculan los ajustes, lo voy a ver cuando veamos el Excel ya mismo. No quiero entrar en esta lámina porque se ve mucho más claro en el Excel. En el Excel y haciendo los distintos research, hay otra cosa que no estamos claros y lamentablemente nadie está claro. De dos ajustes que son los dos ajustes más significativos, una excepción para que no tengas que hacer ese ajuste del cual vamos a hablar. Yo creo que es mejor que vayamos a la fórmula. Déjame cambiarme de pantalla e irme al Excel porque quizás así estamos más claros. Déjame ver qué más yo tenía por aquí. Bueno, vamos al Excel y entonces venimos a los próximos slides. Un segundito. Este Excel se lo vamos a enviar al final de la presentación. ¿Alguien me confirma, por favor, cuando vean el Excel? ¿Lo van a usar? Sí. Se ve. Mira, básicamente este Excel lo que tiene colores es donde cada uno de nosotros debe entrar información. ¿Okay? En este ejemplo, voy a empezar a quitar aquí información para este cliente, ¿verdad? Este comerciante, el préstamo que le dieron, ya asumimos que le dieron el préstamo, ya sometieron todos los papeles, ya le depositaron el dinero. A este cliente, por ejemplo, pues le prestaron $500,000. ¿Okay? Así que al final esto es un spreadsheet para ayudarnos a visualizar cuánto nos van a perdonar si algo. ¿Okay? Pero la realidad del caso es que esto usted no lo puede terminar hasta que terminen las 8 semanas, después que dieron el préstamo, cuando actually hayan pasado las 8 semanas y tengas la información. Así que esto simplemente es un ejercicio para ayudarnos a visualizar cómo va a ser. Y hago todas las salvedades del mundo porque esto es en nuestro mejor entendimiento. Asumimos que los bancos van a tener un Excel que el SBA preparará en su momento. Ahora mismo nadie lo tiene. Yo estuve buscando por todos lados en las pantallas de SBA durante toda esta semana, inclusive toda esta mañana, y no encontré nada. Encontré informaciones de colegas, ¿verdad? De oficinas de otros CPA, de otras oficinas de abogados en Estados Unidos y demás. Pero no hay nada oficial. Así que esto es nuestro mejor entendimiento de cómo es que se hacen los cálculos. Así que básicamente en el primer blanquito ponemos la cantidad del préstamo que recibimos. ¿Okay? En el segundo blanquito ponemos los gastos de nómina de las 8 semanas que transcurrieron desde el día en que nos dieron el préstamo, ¿okay? De que nos depositaron el préstamo.
Así que aquí uno pone la cantidad según los payroll registers del chavo, ¿verdad? La única porción que sea tributable, porque los payroll registers, los earning codes incluyen otras partidas que no son tributables, como gastos reembolsados, ese tipo de cosas. Esas cosas no se ponen aquí. Aquí se ponen los gastos de nómina que cualifiquen. Y sí cualifican algunos seguros, el desempleo local, el Fondo de Seguro del Estado, profit sharing, plan médico. Esos gastos sí se consideran parte del costo de la nómina y sí se considerarían y se pondrían en este blanquito que está aquí. Así que para efectos de este ejercicio, vamos a asumir que su nómina en las próximas 8 semanas fueron 200,000. Puse 2 millones, que era más que el número de arriba y no puede ser. ¿Por qué pueden ser 200,000? Pues lo que estamos viendo ahora. Tenemos muchos patronos que sus empleados ya se fueron a coger desempleo y no quieren volver a trabajar porque a través del desempleo están cobrando más con las ayudas federales que lo que nosotros les pagábamos. Eso es una realidad de negocio y vamos a ver los pros y los contras de eso más adelante. Pero la realidad del caso es que pues, en este ejemplo que estamos viendo aquí, este patrono pues simplemente pagó $200,000 de gastos de nómina cualificados. Por lo tanto, 300,000 se le ajustan a la cantidad potencial de la condonación y la cantidad máxima de condonación entonces serían 200,000, ¿okay? Que fue lo que se gastaron en nómina. ¿Okay? O sea, me dieron 500,000, pero yo solamente me gasté 200,000 en nómina, pues obviamente lo más que me van a perdonar son los 200,000 que me gasté en nómina. ¿Okay? A la misma vez, ponle que este patrono se gastó $25,000 en renta, en intereses del negocio y en utilidades, que son los gastos permisibles. Nos gastamos esa cantidad, pues quiere decir que podemos reclamar para que nos perdonen hasta 225,000, ¿verdad? Porque nos lo gastamos dentro de los límites y todas estas cosas. Así que básicamente lo que estamos hablando es que te dieron un préstamo de 500,000, pero solamente nos gastamos 225,000, por la razón que sea. Por lo tanto, la cantidad máxima que nos van a perdonar son 225,000. Hasta aquí está bastante claro. Vamos a decir que se gastaron los $500,000 en nómina. Entonces, obviamente, los 500,000 completos estarían potencialmente condonados. Aquí lo que estamos hablando es de la condonación potencial, ¿verdad? El máximo que te van a perdonar. Me prestaron 500, me gasté los 500 en nómina, pues ellos están contentísimos. Me prestaron 500, me gasté 250,000 en nómina. Voy a poner el numerito más. 250,000 en nómina. Y me gasté 100,000 en las otras cosas que no tienen que ver con nómina que ellos me permitían, que era lo de la renta y la... Pues aquí tenemos un problema. Y ese es este ajuste que tenemos aquí. ¿Okay? El problema es el siguiente. Los gastos de nómina permitibles, los gastos que no son de nómina permitibles no pueden exceder el 25% de los gastos totales. Así que aquí le hice este calculito aquí para que sea más fácil visualizarlo. Así que estamos diciendo que en nómina nos gastamos 250,000, en gastos que no son de nómina nos gastamos 100,000, por lo tanto nos gastamos 350,000 en gastos que cualifican para la condonación. Okay, so ya en los slides anteriores ustedes saben cuáles son los gastos que cualifican para la condonación. Pero el máximo de los non-payroll expenses va a ser el 25% de este número. ¿Okay? Del total de los dos. O sea que usted coge este número, lo multiplica por 25% y te da 87,500. Pero usted se gastó 100,000. Pero se podía gastar 87,500 para propósitos de la condonación de la deuda. Usted se podía gastar lo que le diera la gana. Estamos hablando aquí de cuánto le van a condonar la deuda. ¿Okay? Ellos se gastaron 100, pero lo más que te van a condonar son 87,500, que era el máximo. ¿Okay? Así que tenemos que hacerle un ajuste de los 12,500 del exceso, ¿verdad? 100 menos 87,500 da 12,500 y eso es lo que ajustamos aquí. O sea que de los 500,000 que fue el préstamo, que es lo máximo que te pueden condonar, pues te estamos ajustando 12,500 porque te gastaste de más en esta partida y te estamos ajustando 150,000 porque no te gastaste los 500,000 completos, te gastaste solamente 350,000. Así que en este ejercicio, en este ejemplo, ya de partida te prestaron 500, pero lo máximo que te van a perdonar son 337,000. El otro dinero se convertirá, tienes dos opciones, o lo repagas para atrás
o lo conviertes en un préstamo a término y pagas al 1%. ¿Okay? Empezando en enero de ahí en adelante. Ahora bien, esta es la más facilita, siempre y cuando tengas esta tablita aquí, porque si no, no es fácil llegar a ese numerito. Esta que está acá son dos ajustes que son complicaditos, por decirlo así. Este ajuste, el primer ajuste, tiene que ver con la cantidad de empleados. ¿Okay? La cantidad de empleados que usted tenía antes versus la cantidad de empleados que usted tiene ahora. O sea, cuando terminen las 8 semanas, no ahora. Así que básicamente, nosotros ponemos en el número de arriba los full-time equivalent employees que usted tenía cuando pagaron esas 8 semanas, ¿verdad? Cuando culminaron esas 8 semanas. Y yo le voy a dar ahorita un ejemplo de cómo calcular ese número. Pero básicamente usted pone aquí, para propósitos de simplicidad, no pone, si tiene 20 empleados, pone 20 empleados. Para propósitos de mantenerlo simple. Después vamos a ver que este número cambia, pero para mantenerlo simple, 20 empleados. Y usted lo va a dividir, ¿verdad? 20 entre un denominador. Ese denominador va a ser el menor entre dos periodos comparables, ¿ok? O usted compara contra un periodo similar al que estamos viviendo el año pasado, o usted compara con el periodo justo antes del problema del COVID, ¿ok? Así que básicamente usted saca los empleados promedios que tenía en el 2019 de febrero 15 a junio 30, o usted compara contra los empleados promedios que tenía en enero y en febrero del 2020. Hace el cálculo y pone los dos numeritos aquí. Y la formulita pues le va a escoger el más pequeño, porque obviamente mientras menor el denominador, más favorable es para usted. En este caso, este cliente terminó con 20 empleados y tenía 36 empleados antes del COVID. Por lo tanto, su nómina se redujo en 44%. Por lo tanto, la cantidad máxima que te van a condonar del préstamo también se va a reducir por 44%. Si este patrono hubiese terminado que empezó con 36 empleados y terminó con 36, pues no se le hace ningún ajuste a la cantidad máxima de la condonación de la deuda. ¿Okay? Pero si terminó con 35, pues ya se le empieza a ajustar un poquito. Si terminó con 33, se le empieza a ajustar otro poquito, y así sucesivamente. Si terminó con más empleados que los que empezó, pues no hay ningún ajuste. Eso es lo que el gobierno quiere. ¿Okay? Así que básicamente esto lo que mide es la cantidad de empleados. Así que ya vieron que básicamente uno compara el periodo de las 8 semanas versus el año anterior, un periodo similar a lo que estamos viviendo el año anterior, o el periodo justo antes del problema del COVID, divide uno entre el otro, y si tiene menos empleados, pues le van a ajustar la cantidad que le van a condonar. Si tiene más empleados, pues todo el mundo es feliz. ¿Okay? Así que para efectos de este ejemplo, vamos a dejarlo en 20. Y a esto ya hay unas excepciones que las vamos a ver ya mismo, que salieron ayer. Pero por ahora, para efectos de esta conversación, seguimos así, que es como le aplica a todo el mundo por ahora. El segundo ajuste, ya vieron que el primer ajuste tiene que ver con una reducción en cantidad de empleados. El segundo ajuste tiene que ver con una reducción en cuánto tú le pagas a esos empleados, ¿verdad? Porque el gobierno quiere que tú le sigas pagando a la misma cantidad de empleados y que le sigas pagando lo mismo. ¿Okay? Los chavos no son para ti, o sea, los chavos son para los empleados, para que usted siga pagando esas nóminas. Y si usted lo usa para cualquier otra cosa, el gobierno te dice, no hay problema, lo puse por lo que tú quieras. Pero, pues yo te voy a perdonar menos de lo que te presté. Entonces, esta formulita es bastante complicada, pero se las voy a explicar. Y como lo estamos grabando y lo vamos a compartir, lo pueden ver muchas veces hasta que caigamos en juego. Ok, vamos a movernos a este otro worksheet de acá, en donde básicamente el gobierno lo que quiere es que usted le pague lo mismo que le pagaba antes. Como sabe que la cosa está complicada, pues están diciendo, mira, está bien, no le pagues lo mismo, pero págale por lo menos el 75% de lo que le pagabas antes. ¿Okay? Así que eso lo tenemos que tener en mente, que es por lo menos el 75% de lo que le pagabas antes. En esta tablita, lo primero que uno hace es buscar esos empleados, los mismos empleados. Aquí estamos hablando de María con María, Pepe con Pepe, o sea, aquellos empleados que trabajaron en el 2019 y que les pagaste durante estas 8 semanas. Porque si el empleado se fue, pues ya no importa. Estamos hablando de que les pagaste
con fondos del PPP durante las 8 semanas, pues te están diciendo a esos que tú les pagaste, dime si estaban empleados para ti en el 2019, ¿ok? Y en el 2019 que se hayan ganado menos de 100,000. ¿Okay? Si se ganaron más de 100,000, ya saben del cálculo que estamos haciendo aquí. ¿Okay? Entonces, ese es el primer if. Dime a los que le pagaste que estaban empleados en el 2019 que les pagaste menos de 100,000. Y escribimos el nombre aquí. ¿Okay? Luego de eso, en esta columna, vamos a buscar la trimestral del primer quarter de este año, la 941 PR de este año, y con la información que sale ahí, que ustedes lo pueden sacar del PR Register porque todo cuadra, usted va a sacar cuánto se le compensó a ese empleado durante el primer quarter de este año, del 2020. ¿Ok? Este número que está aquí, para efectos de este ejemplo, yo lo analicé ya. Todos los computadoras son anualizados, que hay que ver después cómo ellos van a hacer eso, pero vamos a decir que este empleado, el empleado 3, se ganó 12,500 en el primer quarter. Pues básicamente, como eso fue en el primer quarter, pues uno lo multiplica por 4 y te da la compensación anual. ¿Okay? Así que básicamente tú coges el quarter 1 y lo multiplicas por 4. En esta columna que está acá, tú coges lo que actually le pagaste a esos empleados. Recordemos que aquí solamente estamos poniendo los empleados que estaban empleados antes y que durante las 8 semanas cobraron. ¿Okay? Así que lo que le hayamos pagado en esas 8 semanas, pues usted lo pone aquí y lo multiplica. En este caso, en este ejercicio, ¿verdad? Hicimos un montón de assumptions porque no había forma de hacerlo de otra manera. Pero básicamente lo que yo hice fue que si le pagamos X cantidad en 8 semanas, pues lo divides entre 8 y lo multiplicas por 52 y te da la cantidad anualizada. ¿Okay? Así que básicamente ya tenemos las dos compensaciones anualizadas. Lo que debió haber sido y lo que actually fue. Y lo que estamos buscando son aquellos que su compensación fue menos del 75%. O sea que su compensación bajó más de un 75%. En este caso, los primeros 3 empleados bajaron por 50%, el cuarto empleado bajó por un 10% y el último empleado no bajó, le pagamos lo mismo. Así que para efectos de este cálculo, tienes 2 empleados que no te tienes que preocupar y tienes 3 que te tienes que preocupar porque les pagaste mucho menos que lo que ellos pensaban que se iban a ganar en base a lo que se ganaron en el primer quarter. ¿Okay? Así que básicamente buscamos la cantidad que actually se le pagó en esas 8 semanas, lo comparamos con el 75% de lo que ellos debieron haber recibido y la diferencia la anotamos aquí. Vamos otra vez porque les hice un resumencito aquí abajo de nuevo para que estemos más o menos claros. Esta persona esperaba, el número 1, esperaba ganarse 75,000 pesos en el año. ¿Por qué? Porque en el primer quarter se ganó eso dividido entre 4. Esto dividido entre 4. En el primer quarter se ganó 18,750 pesos. By the way, todo esto, bueno, no, eso no incluye los beneficios de estas cosas. Esto es puro taxable income que sale en el cheque de nómina del empleado. Así que básicamente cogimos esos 18,750, lo multiplicamos por 4 y esa es su compensación anual. Para proyecto de este ejercicio, yo cojo la compensación anual, la divido entre 52 semanas al año, me da que su compensación entonces semanal son 1,442, lo multiplico por 8 semanas y me da lo que él hubiese esperado cobrar en 8 semanas. ¿Okay? Lo que si no hubiese pasado nada malo en el mundo, por decirlo así, hubiese él esperado cobrar. Eso lo multiplico por 75%, que es el threshold. Así que lo menos que el gobierno quiere que tú le pagues a este empleado son 8,653. Acuérdate que esto es pagándole con los chavos de ellos. O sea que si el gobierno te está diciendo, oye, si le vas a pagar con mi chavo, por lo menos págale lo mismo que le pagabas antes. ¿Qué pasa? En este ejemplo, lo que actually se le pagó en esas 8 semanas a ese empleado fueron 5,000. Por lo tanto, la diferencia entre lo que él esperaba y lo que actually se le pagó es el ajuste en el préstamo. ¿Okay? Él esperaba 11,000, pero el gobierno te está diciendo por lo menos págale 75, y si actually le pagaste 5, pues entonces la diferencia te lo voy a ajustar en la condonación. Así que en este caso, que había 3 empleados que cobraron menos del 75% de lo que se esperaba, este es ese diferencial, ¿verdad? Ese exceso del 25%, eso suma estos $8,000 y eso es lo que entonces pasamos para acá, a este ajuste que está aquí. Así que en este ejemplo que estamos viendo aquí,
este negocio recibió un préstamo de 500,000, lo gastó de esta manera, 250,000 en nóminas y 100,000 en gastos que no son nóminas. Ya tiene dos ajustes automáticos, uno porque se excedió del 25% de los gastos que no son nóminas y otro porque no se gastó el dinero completo, le dieron 500,000 y solamente se gastó 350,000. Y así que ya la cantidad máxima que le pudiesen condonar son 337,000. A eso le hacemos dos ajustes. Un ajuste viene por el concepto de que tienen menos empleados. Vamos a cambiar esto a 25, nada más que para jugar. Y antes tenía 36, ahora tiene 25, pues entonces te ajustan la cantidad que te van a condonar, ¿verdad? En este momento, pues tuvieron una reducción de empleados de 30%, pues te voy a ajustar la cantidad máxima que te voy a perdonar por un 30%. Y el segundo ajuste es que te voy a ajustar por el exceso del 25%, ¿verdad? Porque los empleados por lo menos tenías que pagar el 75%, pues si le pagaste menos de un 75%, ese exceso de ese 75%, te lo voy a ajustar también de la cantidad máxima que te voy a perdonar, que te pudiese perdonar. Así que luego de esos dos ajustes, la cantidad máxima que te van a perdonar son 226,000. O sea que te prestaron 500,000 y te van a condonar 226, pues la diferencia es lo que se va a convertir en el préstamo. En este ejercicio, estamos en 500 y le prestamos esto que te van a condonar, pues vas a terminar con un préstamo de esa cantidad, de 273 al 1% por 2 años. Eso en este ejercicio. Ahora bien, perdóname, se me olvidó entonces explicarles un poquito cómo yo calculo los full-time equivalents. Hay varias formas. Aquí les puse dos definiciones, lo van a tener en las tablitas. ¿Okay? Una es la del IRS y otra es la de SHRIM, la Sociedad de Recursos Humanos. Ambos tienen cómputos distintos. El SBA no ha dicho cuál ellos van a usar, si otro o algún tercero, y si que en verdad pues yo use uno aquí. Así que básicamente yo puse aquí 10 empleados. Este patrono trabaja regularmente 40 horas. Eso cambia de patrono en patrono, ¿verdad? Hay patronos que trabajan 48 o tienen más de un ciclo, 1000 cosas. Pero básicamente lo que se espera de cada empleado es que trabaje 40 horas semanales, un empleado normal. ¿Okay? Así que pues, estos empleados trabajaron este número de horas. Eso me da este total, lo divido entre 40, que es mi jornada normal, pues me da que tengo 7 empleados, 7.35 empleados. ¿Okay? En esa semana. Y así que esto lo podemos hacer semana por semana y sacar un promedio de las semanas. ¿Okay? Eso te va a dar lo mismo si sumas todas las nóminas, todas las horas pagadas durante esas 8 semanas y entonces lo divides entre 40 por 8. Se supone que te dé en la misma matemática. Otra manera de visualizarlo es que si esta es lo que ellos trabajaron y esta es la jornada normal, pues un empleado que trabajó 40 horas o le pagaste 40 horas y se supone que trabajara 40 horas, pues lo consideramos como uno. Un empleado completo. Y un empleado que trabajó 24 horas, cuando la jornada normal es 40 horas, pues es un 0.6 empleado, un 60%, por decirlo así. Y así sucesivamente. Así que al final del día yo sumo estos unidades aquí y me da los mismos 7.35, llegas al mismo sitio. Así que son dos formas distintas de cómo llegar al mismo número. Y esto te va a dar el promedio de esa semana. Y así que tienes que hacer este ejercicio por las 8 semanas, dividirlo entre 8 y te va a dar el promedio de las 8 semanas. ¿Okay? Lo importante es que tanto el numerador como el denominador, no importa cómo lo calcules, con cualquiera de las fórmulas que utilices, pues te bases en lo mismo. Porque si te basas en lo mismo, el resultado final va a ser el mismo. Te va a dar una fracción, y esa fracción, pues si es positiva, quiere decir que tienes más empleados, si es negativa, tienes menos empleados. O sea, si te dan más de uno, pues también, si te dan menos de uno, pues ya tienes un problema, porque quiere decir que reduciste tu plantilla de empleados. ¿Okay? Espero que hayamos estado más o menos claro ahí. Okay. Ahora vienen dos excepciones. Una que siempre se ha mencionado, que nadie sabe cómo es que va a funcionar, y otra que salió ayer o antes de ayer. La que siempre ha existido es que existe un lenguaje en la ley que aclara que siempre y cuando tú hayas llegado al mismo volumen de empleados, la misma cantidad de empleados en junio 30, pues que entonces este ajuste no te lo van a hacer. ¿Okay? Así que aunque esta sea la realidad de tu negocio, el promedio de las 8 semanas y demás, si a junio 30
tú terminas con los mismos empleados que tenías cuando empezó el problema, pues te van a dar un break y no te van a hacer este ajuste. ¿Okay? Así que en este ejercicio que estamos haciendo aquí, decimos, bueno, ¿cuántos empleados teníamos a febrero 15? Que en febrero 15 no había ningún problema en ningún sitio. ¿Cuántos empleados teníamos en abril 26? Que ya estábamos en medio del problema. ¿Okay? En abril 27 fue que se aprobó bueno, no, ya en abril 26 ya estaba el problema en su máximo apogeo, por decirlo así. Pues en este ejercicio tenías 33, bajaste a 28, así que tu cambio fueron 5. ¿Okay? Si para junio 30 tú recuperas esos 5, pues entonces sí cualificas para que te perdonen ese ajuste. ¿Ves? Entonces la formulita te eliminó ese ajuste. En este caso, pues ya no te tienes que preocupar porque aunque tengas menos empleados cuando haces este cálculo, como los recuperaste a junio 30, pues el gobierno te da un brequecito. Yo no sé qué quiere decir recuperarlo a junio 30, porque me parece medio extraño que simplemente en junio 30 aparezcas con 3 empleados más y los pones en nómina y ya te ahorraste 100,000 pesos. Pero, digo, en este ejemplito que estamos viendo aquí, pero no tenemos ninguna guía de qué quiere decir que si has recuperado esos empleos para esa fecha, pues te lo van a condonar. Y lo otro, y lo mismo con los empleados y las compensaciones. Ahí, en esta tablita de acá, yo puse otra columnita por acá, que básicamente te pregunta si aunque esto fue la realidad de esas 8 semanas, si ya para junio 30, ya tú le subiste el salario, ya lo tienes otra vez en el 100% de lo que cobraban antes. ¿Sí? Pues si es así, que ya los 3 que estaban con problemas, ¿verdad? Que estaban cobrando poquito, ya tú puedes dar fe que en junio 30 ya están cobrando de nuevo todo, pues lo mismo. Hubo 3 que tenías problemas, hubo 3 que ya arreglaste, y pues básicamente pues te voy a dar un brequecito para, entonces el ajuste se va. Es nada, el gobierno que está diciendo, yo te voy a prestar chavo, te lo voy a perdonar, pero yo necesito que tú le pagues lo mismo y que tengas la misma cantidad de empleados de antes de Revolu. Para eso es que te estoy perdonando el dinero. Así que esa es la intención de todo esto. ¿Okay? Volvemos entonces a la presentación. Esto que está aquí, porque lo voy a hablar ya en la presentación y sí que quiero hacer referencia a la fórmula. Fíjense, aquí te están penalizando, voy a ponerle aquí 3 de nuevo para que te penalice. Aquí te están penalizando porque tienes menos empleados. Pero ¿qué está pasando? Algunos de nosotros vamos a tener menos empleados simple y sencillamente porque el empleado no quiere volver a trabajar con nosotros, porque se fue a coger desempleo o porque se cogió otro trabajo, no sé, lo llamamos para trabajar y no vino. Pues entonces hay un proceso para que ese empleado no te afecte este cálculo. ¿Okay? Si vamos a verlo en la presentación, ya se me está acabando el tiempo, bendito. Y tenía otros comentarios, déjame asegurarme que cubro las cosas importantes. Okay. Aquí hablamos un poquito sobre lo que entendemos que nos van a pedir el banco para propósitos de condonarnos la deuda. O sea, nos van a pedir cheques cancelados, facturas, los documentos de la nómina, etcétera. ¿Okay? Así que no podemos bajar la huella, tenemos que tener todos nuestros récords al día. Entendemos que hay un problema con el tema del desempleo. ¿Okay? Y eso es lo que les quiero hablar un poquito aquí. O sea, nosotros como patronos nos conviene, para propósitos del PPP, que estos empleados regresen, o sea, que estos mismos empleados que teníamos sean los empleados que le estemos pagando y que regresen. ¿Por qué? Uno, porque obviamente todo el mundo tiene la esperanza de volver a abrir, ¿no? Y no es lo mismo abrir con empleados nuevos que con los mismos empleados que ya tú tenías. Y acuérdate que estos empleados, aunque les estés pagando y no estén trabajando, los está pagando el gobierno federal, así que no sale de tu bolsillo. Así que en teoría tú quieres que ese empleado no se vaya por el desempleo, sino que tú le sigas pagando para retenerlo, para cuando abras, ya automáticamente puedas abrir tu negocio y empezar a producir, ¿no? Mientras le estás pagando, le puedes pedir proyectos especiales. O sea, aquí hay un montón de cosas que uno puede estar haciendo que quizás no lo había hecho porque no tenían el tiempo y demás. Pues si estos empleados literalmente no tienen nada que hacer, pues ponlos a hacer lo que sea. A revisar el website, a hacer inventarios, a hacer lo que sea que puedan hacer dentro de lo que permite la ley, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros internamente estamos rebasando todos nuestros manuales, rebasando todos nuestros procedimientos, haciendo un montón de cosas que, pues, usualmente con el volumen de trabajo, pues uno no puede hacer. Pues aproveche estos empleados y que hagan eso. Lo otro es que si se van por el desempleo, pues en teoría no pueden tener beneficio. ¿Okay? Así que no pueden irse por el desempleo y que usted siga pagando el plan médico. Y entonces eso es importante también porque el plan médico es algo que a usted le van a perdonar del préstamo, ¿verdad? Es parte de los costos que se consideran de nómina. Es decir, que empleado que se vaya por el desempleo,
pues sepa que no tiene plan médico, beneficio de plan médico, y que obviamente pues usted lo pudo haber usado para otras cosas y que cuando vuelva para atrás pues quizás no está en su mejor ánimo con usted. Y lo otro es que, como ya vimos, les pudiese afectar los otros gastos. ¿Por qué? Porque si usted no gasta el dinero en nómina, pues entonces el 25% de los otros gastos pues va a estar reducido, porque menos nómina, menos gastos de la otra cosa. Y entonces de lo que no son nóminas, y que eso pudiera afectar la fórmula. Así que, por todas estas razones, lo que se entiende es que en realidad lo mejor sería que los mismos empleados regresaran y se les pagara con ese dinero. Acá entonces está la excepción del empleado que se fue y no quiere trabajar con nosotros. Este es el de los Frequently Asked Questions de SBA que publicaron ayer. Esto fue lo único que yo entendí que era importante compartirles hoy. Básicamente esto lo que está hablando es que, mira, si tu cantidad de empleados se redujo, ¿verdad? Tu full-time equivalent employees se reduce por empleados que no vuelven, pues hay una posibilidad de eliminar ese empleado del denominador y por lo tanto si lo sacas del número de abajo, pues no te afecta el %. ¿Okay? ¿Qué pasa? El empleado se supone que entonces no cualifique para desempleo. O sea, el empleado, dame un poquito más para acá, los requisitos. Para que usted pueda sacar a este empleado del denominador y que no le afecte, usted tiene que hacerle una oferta de empleo al empleado, ¿verdad? Por carta escrita, decirle, Juan, nosotros te vamos a pagar tu nómina, te vamos a pagar X horas a X rate y que sea la misma compensación que tenía antes, ¿verdad? Le haces una oferta escrita. Y tienes que tener documentación que él rechazó la oferta. ¿Okay? Que tú le hiciste la oferta, o sea, que tú estabas willing and able de seguirle pagando según los requisitos que te estableció el PPP, pero ellos, por la razón que sea, declinaron esa oferta. Lo mismo, aquí mismo en la contestación te explica que si el empleado declina la oferta, por lo menos la porción federal del desempleo, no estoy claro si la estatal también, pero la federal es grande, que son los 600 pesos semanales, pues esa no puede entonces recibirla. No, ellos no pueden, tú le haces oferta de trabajo y ellos la declinan y seguir en el desempleo, porque tenían una oferta de trabajo. Así que eso es lo que está aclarando esta pregunta que salió el día de ayer. Así que básicamente hay una manera de aquellos patronos que los empleados no quieran volver a trabajar, de no afectarse en ese renglón de la condonación de la deuda. Las otras cositas que les quería comentar, bendito, se acabó la hora, es el tema de los servicios profesionales, los DBA. Los servicios profesionales no tienen nómina como tal, ellos no se pagan nada. Ellos cuando llenan su planilla, ellos llenan lo que se llama el anejo M, y en el anejo M reportan todos los ingresos que tuvieron, reportan todos los gastos que incurrieron para esos ingresos y lo que sobró es de ellos. Y ellos con eso que sobró hacen lo que dé la gana, o sea, lo pasan a inversiones, lo gastan en viajes, hacen lo que ellos quieran, simplemente tributan por eso que sobró. Pues ya hay comunicación que dice que eso que sobró, que es lo que se usa para calcular cuánto sería la nómina, el equivalente a la nómina de ese servicio profesional, no hay que justificarlo, no hay que pagárselo a nadie, no hay que cuando venga el momento de la condonación de la deuda, ya ese número que se asumió que era su salario, su compensación, ya se va a dar por bueno. ¿Okay? Ya el banco te va a decir, bueno, pues si tú básicamente te ganabas el máximo, que eran los 8,000 pesos mensuales, pues ya yo te voy a dar los 8,000 pesos como si ese fuera tu salario, no hay que justificarlo. ¿Okay? No hay que tener payroll rates ni cheques cancelados, nada por el estilo, porque ya nos basamos en eso. Por eso es que yo traigo la salvedad un poquito más adelante, más para atrás, de que si hicimos el ejercicio con la planilla del 2018, pues quizás te piden la del 2019 para corroborar que tenían los mismos ingresos y que por lo tanto era lo que tú esperabas en el 2020 que dejaste entonces de obtener por este problema. Así que no tienen que probar eso. Pero cabe señalar que como los otros gastos, el 25%, se basa en ese salario, pues entonces nunca, a menos que incurran los gastos en esas otras cosas de renta, intereses y otras partidas, no me acuerdo, renta, intereses y utilidades, que incluye internet, cable, electricidad y demás, agua, pues esa otra partida del 25% la tienen que gastar en esas otras partidas porque si no, no te condonan el préstamo en su totalidad.
O sea, a ti te prestaron 2 veces y medio tu salario y te van a tomar como condonación lo que tú pagaste en las próximas 8 semanas, o sea, en las próximas 2 semanas. Pues entonces, como tú estás solito, ¿verdad? Tú eres un self-employed, pues automáticamente lo que era la porción del salario te lo van a dar por bueno, pero la otra porción, que sería el 0,5%, ¿verdad? Porque te prestaron 2 veces y medio, ese otro 0,5%, en verdad no tienes forma de justificarlo, a menos que actually hayas incurrido en rentas, intereses y utilidades, en cuyo caso, pues sí, lo puedes entrar en la fórmula de la condonación de la deuda y sí te lo pueden condonar de forma completa. Pero los casos que yo he visto, pues que trabajan de la casa, por ejemplo, pues se va a hacer bien difícil justificar ese otro porción del préstamo y va a estar en la situación de que o coge el préstamo a 2 años al 1% o devuelve el dinero. ¿Okay? Y hay aquí otras preguntas importantes, que nada, cuando tengan la presentación la pueden ver, pero básicamente habla un poquito más sobre los servicios profesionales y qué gastos pueden pedir y qué no. ¿Okay? Yo creo que eso era lo más importante, pues tenía aquí lo del crédito y demás. Nada, ya lo más importante que quería cubrir hoy era esto, que ya si tenemos algún tipo de guía en cuanto a los servicios profesionales, los que estén por servicios profesionales, cuando les envíe la presentación, leen estos 3 slides, que son los más importantes, y los patronos que están con nosotros escuchando la charla, pues ya saben más o menos cómo es esta fórmula que aquí se describe, y tienen el Excel para que empiecen a jugar con él, se empiecen a familiarizar con él y que puedan entonces proyectar cuánto pudiese ser esa condonación de deuda. ¿Okay? Pues lo único mensaje adicional que quería comentarles era con el tema del crédito de retención de empleo. Obviamente estamos viendo que hay patronos que están cerrados, completamente cerrados, y entonces pues quizás no logran esa condonación de deuda completa o está sustancialmente ajustada y no tienen entonces un beneficio, no tienen el beneficio completo esperado, ¿verdad? Porque quizás no pueden hacer nada porque los empleados los perdieron o lo que sea. Mientras que si fuese por el crédito, pues el crédito, pues ya cuando abran, ¿verdad? Esperemos que abramos todos en julio 1 o algo por el estilo, pues ya desde julio 1 pudiesen empezar a reclamar ese crédito. Así que es interesante que quizás no logras la condonación de la deuda, pero si hubieras pedido el crédito, como el crédito empezaba cuando abriese, sujeto a las ventas y todas estas cosas, pero básicamente es hasta el máximo 10,000, el 50% hasta 10,000 de cada empleado hasta diciembre 30. Pues no sé, está interesante cómo se están comportando ambos programas, que es que como sabemos, pues uno solamente puede solicitar a uno de los dos. Nada, eso es nuestro webinar de hoy. Si tienen alguna pregunta, tratamos de contestarla en unos minutitos para que... Antonio, Joan por acá. No tenemos la parte de preguntas y respuestas habilitadas, o que Ok. cuando envíe entonces el correo electrónico con todos los detalles del webinar, Ok. pues que entonces le den replay y entonces contestamos sus preguntas antes del jueves que viene. Ok, pues con mucho gusto. Lo hacemos de esa forma. Joan les envía entre hoy y mañana más tarde, como siempre ha hecho, la presentación con los documentos que hablamos, con la tablita de Excel y toda la información que hemos compartido aquí. Si tienen alguna pregunta, pues aprovechamos ahí mismo nos da reply y nos preguntan lo que interesen y con mucho gusto pues entonces le contestamos. Pues muchas gracias a todos por estar en nuestro webinar de hoy. Espero que haya sido de provecho. Cojan esa tablita, estudienla, hablen con sus empleados. Y nada, les deseo mucho éxito y nos volvemos entonces a conectar el jueves que viene, si Dios lo permite. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias.